respiratorias como el asma bronquial, todas las neurodermatitis en piel, las enfermedades en que nuestro sistema inmunológico se equivoca y ataca nuestras propias células. El caso más frecuente es la artritis reumatoide, que ataca con cierta predilección a las mujeres. La mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad de artritis reumatoide son mujeres. El grupo de hombres es poco numeroso. Hay otras enfermedades muy agresivas como el lupus eritematoso sistémico, en que el sistema de defensas ataca sus propias células y va a crear un problema muy serio a la paciente, que va a tener daño. Aparecen unas manchas en cara como alas de mariposa, y va a tener daño renal que la puede conducir a la insuficiencia renal, y daño en el resto de su cuerpo, retención de líquidos, inflamación y dolores articulares. Hay más de 40 enfermedades de este tipo, de las enfermedades de alergia y autoinmunidad. Otro de los usos del antígeno de Ruiz Castañeda es en enfermedades muy serias como el cáncer, y él, a través del método de inmunoterapia específica, descubrió que todos los pacientes de cáncer, apenas empieza a trabajar la primer célula cancerosa, muy al principio, ya están eliminando por la orina el factor de curación para hacer la inmunoterapia específica. Este es un cáncer de intestino grueso en que la primera lesión aparece 10 años antes de que haya manifestaciones clínicas del padecimiento. Aquí ya cuando avanzó y las células cancerosas ya perforan el intestino y salen hacia la luz. Entonces, este ya es un estadio muy avanzado. El mérito de Ruiz Castañeda es haber descubierto que apenas se hace la primer manifestación de reproducción anormal de las células cancerosas, ya la persona está eliminando por la orina los antígenos que van a servir para su tratamiento. Y estos son antígenos específicos para cada tipo de cáncer. Pudiera entonces tratarse de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino o de ovario en la mujer, cáncer de próstata en el hombre, y todos los demás tipos de cánceres, como en este caso de colon, todos están eliminando estas fracciones en la orina que van a servir para su tratamiento. Entonces, en cualquiera de las enfermedades que hemos mencionado, con una jeringa de insulina se va a inyectar al paciente ese antígeno que obtuvimos de la muestra de orina que él nos entregó. Y vamos a inyectar al paciente de 10 en 10, lunes y martes 10, el martes ya toca 20, el martes toca 30, el jueves 40, 50, 60, 70, hasta llegar a 80. Y ya cuando llegamos a 80, ya en lugar de aplicarse 2 veces a la semana el antígeno, ya nada más se va a aplicar una vez a la semana, subcutáneamente, como si fuera vacuna. Entonces el paciente se la aplica en el brazo, de manera que la aguja no quede recta sino inclinada, y le infiltra al tope de la aguja, que es muy pequeñita, al tope de la aguja se lo inyecta en ángulo de 45 grados. Estábamos hablando que se va aumentando de 10 en 10, cambiando de brazo, martes, jueves, y aumentando de 10 en 10 hasta que llegamos a 80.
A partir de que llegamos a 80, ya nada más va a ser la aplicación una vez a la semana, como ya dijimos, inclinada la aguja. Y así todos los demás frascos se van a guardar en el refrigerador en la zona de las verduras desde el principio que recibe el paciente el tratamiento. Tienen que ir todos los frascos, nada más los sacan para la aplicación y lo vuelven a meter al refrigerador en la zona de las verduras. La respuesta clínica que tiene el paciente va siendo cada vez más favorable, con lo que se consolida el éxito de su tratamiento. El éxito del tratamiento se llama medicina por evidencia clínica de resultados. Entonces, en los estudios de imagen de los pacientes de cáncer, va a ver que mejora el tipo de la lesión y los marcadores tumorales, que es una prueba de laboratorio en que se elevan mucho los marcadores tumorales, poco a poco van descendiendo. Nosotros estamos respetando el tratamiento que están siguiendo los pacientes con el especialista en cáncer, el oncólogo que va a manejar la quimioterapia o la radioterapia. Pero al utilizar los antígenos, el oncólogo puede bajar las dosis muy agresivas de las drogas, porque no solamente van a destruir la célula tumoral, sino que van a dañar todas las células del sistema hematopoyético, es glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. Entonces todos los tratamientos oncológicos son muy agresivos. Si solamente atacaran a la célula cancerosa, sería ideal el tratamiento, pero no es así. Van a destruir una cantidad enorme de células sanas, lo que va a propiciar que en algunos pacientes no resisten el tratamiento oncológico y se ponen mucho más graves de lo que ya tenían de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Entonces, nosotros le entregamos al paciente 5 frascos que van a servir para cubrirle su tratamiento durante más de 8 meses. A los 8 meses renovamos el tratamiento y continuamos aplicando otra serie semejante a esta. En las enfermedades graves no podemos retirar el tratamiento porque el paciente de cáncer se puede decir que está curado si ha hecho su vida normal y que no ha tenido recaídas, no ha tenido hospitalización y sobrevive 5 años. Entonces está hablando ya de que es un paciente de cáncer curado. Quiere decir que antes de 5 años, aunque el paciente esté en nivel de excelencia y esté haciendo su vida normal, no debe retirarse el tratamiento. Igual pasa en enfermedades muy agresivas de tipo crónico degenerativas, como la artritis reumatoide. En los niños asmáticos podemos elaborar el antígeno oral y dárselo en gotas, porque estos niños ya están aterrorizados por los continuos internamientos en las salas de urgencia y con la aplicación de los medicamentos que son endovenosos o intramusculares. Entonces el niño ya tiene pánico a las inyecciones. En ese caso le podemos elaborar el antígeno oral para yo no inyectarlo. Si el niño cubre un periodo de 1 año ya sin tener el problema del asma bronquial, se fija el orden cronológico de la temporada en que el niño padecía el asma bronquial. Por ejemplo, unos niños son de primavera, otros son de invierno. Entonces, pasado 1 año, si el niño tenía el brote de asma bronquial en la primavera y ya no lo tuvo esa primavera, podemos suspender temporalmente el antígeno y esperar 1 año. Si el niño ya no presentó el cuadro clínico, quiere decir que el niño está curado. Si llegara a tener un acceso asmático, tenemos que reiniciar el tratamiento y protegerlo por más tiempo, hasta que ya tengamos constancia de que el niño ya
presenta cuadros clínicos que ya no lo llevan a la respuesta del daño bronquial. En el caso del asma bronquial, el maestro Ruiz Castañeda, en el periodo crítico de la enfermedad, encuentra gran cantidad de material con el que va a elaborar la vacuna. Entonces, esta, al inyectarla en el brazo, va logrando desensibilizar al paciente del alergeno que le está causando el cuadro de ahogo y de respuesta exagerada. Paulatinamente va inyectando Ruiz Castañeda, y entonces cuando el niño vuelve a entrar en contacto con el alergeno que le causaba la crisis del asma, esta ya no se presenta porque el niño ya lo desensibilizó a uno o a varios alergenos, porque la capacidad de este tratamiento es que pueden ser varios factores los que causaban la alergia del niño, pero el riñón no se equivoca y va a entregar el material específico para la inmunoterapia. Este procedimiento se conoce a nivel nacional, a nivel mundial, como inmunoterapia específica. Cuando estamos tratando otras enfermedades graves como en el cáncer, también se va a hacer el procedimiento porque el sistema inmunológico va a tener competencia para destruir las células cancerosas. Los cánceres se presentan con mayor frecuencia conforme el individuo avanza en la edad y es más vulnerable después de los 50 o los 60 años, porque su sistema de defensas, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Como la esperanza de vida ha mejorado, cada vez va a haber más adultos mayores que rebasen los 60 años, y entonces la frecuencia de cáncer va a ser más frecuente, porque con la edad los tres grandes sistemas que hay en el organismo, el inmunológico, el endocrino y el nervioso, van a ir declinando, y cuando nosotros tenemos menos competencia en nuestro sistema de defensas, no vamos a tener posibilidad de defenderlos de las enfermedades crónico-degenerativas. De ahí la recomendación de que todos deben tener su antígeno después de los 60 años para que la probabilidad de que tengan una enfermedad crónico-degenerativa, entre ellas el cáncer, es remota. ¿Qué hace el antígeno de Ruiz Castañeda? Va a estimular el sistema de defensa del organismo para que éste pueda enfrentar con éxito las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo el cáncer. Dado a que el cáncer es una enfermedad que aparece frecuentemente en pacientes de edad avanzada, porque el sistema inmunológico ya perdió la capacidad de destruir las células tumorales. Pero si ese individuo durante la etapa de más de 60 años se le hace su antígeno propio, antes de que tenga una enfermedad crónico-degenerativa, el sistema inmunológico ya volvió a reverdecer. De ahí que preventivamente en las familias en que ha habido cáncer, hay que hacerle su antígeno después de los 50 años y no dejárselo de poner, porque ese individuo va a tener más posibilidades de vivir sanamente y sin ningún problema. Quiere decir que el tratamiento de Ruiz Castañeda cubre los dos aspectos: medicina preventiva y tratamiento de la inmunoterapia cuando ya hay algunas de las enfermedades de las que hemos hablado. Inclusive se puede tratar trastornos de la conducta de los pacientes que pierden su situación de tipo familiar o del entorno que los rodea, porque tienen una conducta que se alteró. Esas enfermedades psicoafectivas pueden servir también para tratar climaterio y menopausia y algunos otros padecimientos como la epilepsia. Todo con la misma técnica de Ruiz Castañeda, y siempre
obteniendo la orina de los pacientes que tienen el padecimiento. Por eso en el epiléptico se recomienda tomar la muestra el día que tuvo la crisis, el día que tuvo las convulsiones, porque ese día elimina por la orina mayor cantidad de material que va a servir para la curación. Siempre la orina se va a tirar, toda la orina se tira, lo único que se va a trabajar es con el sedimento en el que se va a purificar y se va a comprobar en pruebas de laboratorio que ninguno de los frascos está contaminado. Quiere decir que no hay patógenos, entonces se puede aplicar libremente. Como este antígeno no contiene sangre y sus derivados, no puede ocasionar ningún daño, no tiene efectos colaterales y se puede combinar con otros tratamientos de tipo terapéutico que esté recibiendo el paciente. Quiere decir que este va a ser un complemento del tratamiento que esté combinando el paciente con otros. Solamente cuando ya tuvimos éxito es que se pueden ir bajando las dosis de los medicamentos y hasta que lleguemos a retirarlos totalmente. Nuestra experiencia clínica de más de 25 años, sin contar todo el tiempo en que el maestro Ruiz Castañeda desde el año de 1976 descubrió las propiedades curativas en el sedimento de la orina, lo hemos practicado en miles de pacientes, desde niños de los primeros meses hasta adultos mayores de más de 94 años. En ninguno hemos tenido ningún problema en su aplicación. Esa es la ventaja del método de Ruiz Castañeda. No hay riesgos porque no se trata de sangre ni sus derivados lo que estamos inyectando, que es donde hay alguna patología con la que se puede contaminar a los pacientes. Por eso ahora el método de transfusión sanguínea tiene que ser de altísima especialidad, porque ahí sí conlleva riesgos el paciente al aplicarse sangre que no es propia. Sin embargo, el antígeno no es eso. El antígeno es exactamente lo contrario, un ultrafiltrado purificado que se puede aplicar a todas las personas sin ningún riesgo ni efectos colaterales. Aún equivocándose de frasco y aplicándose otro antígeno, no tiene ningún problema, dado a que el organismo va a usar el material, el antígeno, para mejorar sus defensas. Y cualquier antígeno que mejore las defensas del organismo está en posibilidades de que ese paciente se defienda de los patógenos externos o de las enfermedades de las que ya hablamos, de autoinmunidad o aún en enfermedades muy serias como es el cáncer.